La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios que está dispuesto a escuchar nuestro clamor, que Dios es un Dios que está dispuesto a complacer toda petición que nosotros tengamos. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, verso 15. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Dios promete en su santa palabra que salvará al enfermo. Dice que lo levantará, y dice también que si cometió pecados, le serán perdonados. ¿Qué necesitamos para que esta promesa se cumpla en tu vida? Si tú estás pasando por enfermedad, si estás pasando por una situación, por un quebranto de salud difícil, quiero decirte que Dios es la respuesta. Dios es un Dios sanador. Dios levanta muertos. Dios le abre el ojo al ciego. Dios abre oídos. Dios es un Dios de milagros. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y dice la palabra que todo es posible para aquel que puede creer. En esta tarde, mi estimado hermano, mi querida amiga, si tú estás pasando por enfermedad, quiero decirte que descanses en las manos del Señor, que quites toda preocupación y clames a Él con todo tu corazón, poniendo fe, creyendo en que lo que tú estás orando, Dios lo está escuchando. Dios está contigo, Él nunca te ha desamparado. Aunque pases por sombra, por valle de lágrimas, dice la palabra, no te quemarás. Cuando nosotros renegamos, cuando nosotros cuestionamos a Dios, en ese momento nuestra fe se está quebrando. No permitas por ningún motivo que tu fe se desvanezca, porque ella es la que te va a llevar a que tú seas sano. Salmo 30 dice: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Quiero decirte en este día que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es veraz y eficaz, que no fue algo que se inventó el hombre ayer y que se publicó. La palabra de Dios fue real, es real y seguirá siendo real. La palabra de Dios nunca pasará de moda. La palabra de Dios permanecerá. Dice: todo pasará, mas mi palabra nunca pasará. Es decir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Jesucristo sanaba ayer, va a sanar hoy y se seguirá sanando mañana. Entonces, ¿por qué vivir separado de Él? Dice la palabra de Dios: separado de mí, nada podéis hacer. Jesucristo te sana. Levántate, levántate y haz tu cama, dice Hechos 9:34. Muchas veces nuestra fe se desvanece y es normal. Es normal por la misma situación, por la misma enfermedad. Lo que no es normal es quedarnos en la queja, es quedarnos en el dolor. Tenemos que levantarnos y declarar que somos sanos, que Jesucristo llevó a la cruz del Calvario toda enfermedad, que Jesucristo nos sanó por medio de la palabra. Jesucristo sanaba y Él simplemente decía: por tu fe, por tu fe. Ahora yo te digo en este día, tú vas a ser sano por tu fe, por tu fe. Nosotros cuando vinimos al mundo, vinimos sin enfermedades, vinimos sin dolor, nacimos limpios. Vivimos en un mundo donde los alimentos, donde el aire, donde el pollution, todo afecta a nuestro sistema. ¿Por qué digo esto? Tendemos a echarle la culpa a Dios y decimos: Dios, ¿por qué a mí y por qué me pasan estas cosas? Tenemos que dejar de culpabilizar y de cuestionar a nuestro Creador. Él dice que demos gracias, que seamos agradecidos. Si tú amaneciste respirando hoy, todavía estás vivo y todavía estás
en el momento preciso de dar gracias a Dios. En el día de hoy comienza a darle gracias a Dios y a decirle: Señor, yo entrego esta enfermedad en tus manos, declarando que soy libre. Declarando que Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, llevó toda enfermedad. Y comience a hablar palabras de vida. Comience a hablar palabras de sanidad. Comience a alimentar tu mente con palabras de sanación. No permitas por ningún motivo que esas palabras o esos dardos del enemigo, que tú estás enfermo, no te vas a levantar, te vas a morir, eso te tocaba. No permitas que esos dardos penetren tu mente y se aniden allí dentro de tu mente. Sácalos. Y no importa cuál sea la situación por la que estás pasando, Dios te va a sanar. Tú tienes que comenzar a reclamar tu promesa. La palabra dice que no se nos dan las cosas porque no sabemos pedir. Hay muchos versículos. O sea, la palabra debe ir respaldada, tu oración debe ir respaldada con la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 15:30 dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, traían ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los ponían delante de Jesús, y Él los sanaba. Dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando Jesús sanaba, Él decía: sano, ve y testifica. Comienza a creer que tú estás sana por la sangre de Cristo. Acuérdate, lo dije hace un momento, es por la fe que tú vas a ser sano. Tú comienzas a creer, a alimentar ese espíritu con la palabra de Dios, y Él es el que te levanta. Dios escucha el clamor y comienza a obrar en tu vida. Tú, en tus fuerzas, a lo mejor no podrás hacer nada, pero si tienes a Jesús en tu corazón, al Espíritu Santo, Él es el hacedor, Él es el que te va a dar las fuerzas y te va a ayudar. Dice la palabra de Dios también que Jesús, esto está en el libro de Lucas 22:51, dice: entonces respondió Jesús, dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Cuando Jesús dijo basta ya, no quería permitir el sufrimiento de aquel hombre. Dice que tocando la oreja le sanó. Dios te quiere ver bien. Dios quiere quitar la enfermedad de tu vida. Dios te va a libertar, Él te va a hacer sano. La enfermedad es un espíritu que llega a nuestra vida, y como espíritu tenemos que hablarle. Tú comienzas a reprender espíritu de cáncer, espíritu de leucemia, espíritu de lo que padezca, y la enfermedad, el espíritu de enfermedad se tiene que ir de tu cuerpo. Comienza por creer en las promesas que Dios dejó. Comienza, yo te leía Santiago 5:15 al comienzo. Comienza a declarar que tú eres sana por fe. Tú no ves al Señor tu Dios, pero lo vas a poder sentir. Comienza a hablar con Dios con todas las fuerzas de tu corazón, sin desfallecer, que Él en algún momento te contesta. En cierta ocasión llegó un centurión donde el Señor y le pidió, no venía a pedir poder por él, venía a pedir por uno de sus siervos. Y permítame, te digo, el centurión no era muy creyente. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? A ver, llega el centurión y le dice: Señor, no soy digno. Él no era digno de que entrara bajo el techo. Él le pedía que solamente una palabra lanzara a través de la distancia para sanar a aquel enfermo, aquel empleado del centurión. Y el Señor le concedió la petición.
a uno que aún no conocía de las bondades de Dios. Y te hago la pregunta, si Dios le respondió a un centurión, a una persona que no creía, ¿será que no te va a creer a ti? Solamente una palabra bastará para sanar a mi criado, y él sanará, le pidió el centurión. Y yo te digo en este día, solamente una palabra, y tú serás sano, serás sana. En este momento oro por todos aquellos que se encuentran enfermos. Señor, levanto mi clamor, porque sé que tú estás escuchando, y porque sé que tú eres un Dios bueno y complaces toda petición que tenemos cada uno de nosotros. Toda persona que está escuchando, mi Dios, y que está pasando por un mal, por una enfermedad, por un quebranto de salud, te pido, mi Dios, sanidad. Te pido, Señor, que lo levantes. Te pido, mi Dios, que lo bendigas. Señor, glorifícate en cada uno de ellos. Llega a cada uno de ellos poder del Espíritu Santo de Dios con sanidad. Llega a cada uno de ellos, Espíritu Santo, con fortaleza y con fe, Señor. Levántalos, Padre mío. Señor, tú nos muestras en tu palabra muchos milagros. Tú hiciste muchos milagros en aquel entonces, en el tiempo de los profetas, mi Dios, en el tiempo de los discípulos. Y sé que también lo vas a hacer en este día. Señor, yo escucharé personas testificar de las grandezas y de lo grande que tú eres y de lo que tú puedes hacer, mi Dios, porque para ti no hay nada imposible, mi Dios. Para ti todo es posible, Señor. Declaro sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret para todas aquellas personas que en este momento me están escuchando. Declaro sanidad, sanidad en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, Padre Santo, dice que tú lo levantarás, mi Dios, y que aún si hemos cometido pecados, Señor, tú nos perdonarás, mi Dios amado, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres bello, mi Rey, porque tú eres el Padre Celestial que todo lo puede, Señor. Gracias, mi Señor, porque sé que tú vas a orar, mi Dios. Gracias, Señor, porque la palabra en el aire, Señor, tiene un efecto. Gracias, mi Dios, porque el Espíritu Santo acompaña esta oración. Gracias, Padre, porque escrito está, yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús, amén y amén.